que hace poco se estrenó en las plataformas más conocidas una película que se llama Wonder, que traduce extraordinario, una película muy bonita que es muy recomendada para que usted se la pueda ver con sus hijos, en familia, y nos deja un mensaje en el que nos enseña que pues, uno puede ser diferente y está bien, ¿cierto? O sea, está bien ser diferente. La historia, le voy a contar aquí un spoiler rápidamente. Se trata de un niño que nació con muchísimos problemas genéticos y a la edad de 7 años ya le habían hecho más de 60 cirugías. Entonces obviamente el niño tenía la cara así como deforme, como extraña, y como era de suponerse, cuando empezó a ir al colegio pues le hacían bullying en el colegio, se burlaban de él, era muy terrible. Pero en una de estas ocasiones que el niño tuvo como esa confrontación tan dura por su situación, él llegó llorando a su casa y le dijo que no, que él estaba aburrido de ser diferente, que todo el mundo se burlara de él, que él no quería ser así, y su mamá con mucha valentía lo sentó y le dijo, está bien ser diferente. O sea, yo no tengo que ser igual a nadie. No sé si usted lo ha notado, pero el mundo, la fama, la televisión, la red, la moda, nos han vendido como un estilo que debemos de ser así, ¿cierto? Como que nos encajonan, entonces uno debe ser así, su cuerpo debe ser así, su familia debe ser así, pero ¿por qué? Si uno puede ser diferente y está bien. Por eso el tema en esta mañana lo he titulado Diferente. Diferente. Y este tema lo voy a basar en la historia de dos personas en la Biblia muy conocidas, que si usted pues no las ha conocido, hoy les voy a hablar un poquito de ellos dos, que son dos personas que empezaron su historia muy jóvenes, pero que en el transcurso de todo lo que vivieron pues tuvieron que experimentar cosas realmente complicadas. La primera persona es Daniel. Daniel es un muchacho que fue deportado de su tierra, de su nación, cuando él tuvo 17 años. A los 17 años, yo no sé si a usted le queda claro qué significa ser deportado. Deportado en esa época era que después de que los ejércitos se enfrentaban, el pueblo que perdiera la batalla, digámoslo así, pues perdía no solo la batalla, sino que perdía todo. Entonces de los que ganaban se llevaban el oro, la riqueza, se adueñaban de las tierras, pero además de eso se adueñaban de la gente. O sea, a los que no mataban se los llevaban como esclavos, o en nuestra época diríamos los secuestraban. Eso pasó con Daniel. Él fue una de estas personas que fue deportada de Jerusalén a Babilonia, y en medio de esa circunstancia como tan difícil, tan complicada, vamos a ver que Daniel pudo permanecer firme y fiel a Dios a pesar de ser un esclavo, a pesar de llegar en las peores circunstancias, a pesar de que habían matado su familia, a pesar de que habían destruido su tierra. Daniel determinó ser diferente, y por eso él dice la Biblia que Daniel siempre sobresalió por encima de todas las personas, aún de sus 3 amigos. ¿Por qué? Porque él tuvo la capacidad de ser diferente. Algunas características que tuvo Daniel fue que él no se contaminó. Él tomó una decisión y él dijo, no, yo no voy a dejarme dañar los principios que hasta hoy hay en mi vida. No se contaminó con la comida del rey, ni con todo lo que Babilonia le ofrecía. Además de eso, encontramos que Daniel interpretaba sueños, es decir, tenía una revelación de parte de Dios. También a Daniel le pasó algo, y es que fue acusado injustamente. En una ocasión, pues con tal de hacerlo caer, le tendieron una trampa, lo acusaron injustamente, pero en todo el tiempo Dios estuvo con él. Hay otro joven en la historia que es muy parecido a Daniel, que la historia es muy parecida y que también se caracterizó por ser un joven diferente, y este joven fue José. La historia de José usted la encuentra desde Génesis 37 en adelante. Es una historia bien apasionante, bien bonita. Les invito a que la lean. No es tan larga como la historia de Daniel, pero dice que José era el hijo mimado de su casa. No era el menor, pero sí era el primer hijo de la mujer que más amaba a su padre. Y entonces en esta época sus hermanos lo odiaban por eso, porque su papá lo prefería, porque él tenía unos sueños que a ellos no les gustaban, y terminan sus hermanos vendiéndolo, y él pasa de ser del hijo preferido a ser un esclavo también, a ser esclavo
y fue esclavizado, fue vendido como un esclavo, pero a pesar de eso, José siempre fue fiel, José siempre fue íntegro, nunca se dio a las tentaciones, al pecado, sino que él permaneció siempre allí como en lo que Dios se había establecido. Otra característica que también tuvo José, que es muy parecida a la de Daniel, fue que interpretaba sueños, igualmente que Daniel, y también encontramos que fue un muchacho, un hombre que nunca negoció sus principios. ¿Y por qué quise empezar con este paralelo de estas dos personas en la Biblia? Porque como les contaba al principio, ser diferente está bien, vale la pena. Yo no necesito ser el eco de las demás personas, yo no tengo que hacer las cosas porque todo el mundo lo hace. Decía un dicho por ahí: ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Es decir, la gente vive repitiendo como un eco todo lo que los demás hacen, y los hijos de Dios, quiero decirles, no deberíamos de ser así. Debemos de marcar la diferencia donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, que nosotros, alguien diga: ve, esta persona, no, hoy en día usted habla con casi cualquier persona, antes eran solo los hombres, ahorita están las mujeres, y de 5 palabras que dice 3 son vulgaridad, o sea, tienen palabras muy soeces en su vocabulario, hablan negativamente, se expresan déspotamente. Qué bueno que usted sea un hijo de Dios, que cuando alguien hable con usted diga: vea, esta persona es diferente, es una persona que cuando habla, usted, no sé si le ha pasado, pero hay gente que le dice: yo hablo con usted, yo siento una paz. O sea, uno transmite la paz de Dios, uno transmite fe. Normalmente usted a veces va a contarle los problemas a quien no debe, y por allá le dicen: ay, no sea bobo, hágale lo mismo, o le dan unos consejos pésimos, o no siga ahí, ríndase, ¿para qué lucha más con ese hombre? ¿Para qué lucha más con esos hijos? Pero cuando usted habla con la persona acertada, con una persona de Dios, esa persona le anima, le llena de fe. Vamos, que con Dios todo es posible, vamos, que lo vamos a lograr, mire que sí se puede. Entonces usted nota una diferencia, y qué bueno que usted y yo seamos de los que seamos diferentes, que no seamos iguales a todo mundo, que uno mire, todo se ve como una masa, porque todos se comportan igual, porque todos tienen el mismo tipo de vida, el mismo estilo. Pero qué bueno que en medio de toda esa gente haya alguien que sobresalga y diga: yo puedo ser diferente, y eso está bien. O sea, vale la pena ser diferente. Y en eso me quiero enfocar hoy. Dice Daniel capítulo 6, versículo 3. Si usted tiene allí su celular, lo puede buscar, o si no, en la pantalla le va a salir. Dice Daniel capítulo 6, versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Si usted nota, dice la palabra que en Daniel había algo diferente. Y aquí esta versión dice espíritu superior, otras versiones dice era extraordinario, era sobresaliente. En otras palabras, Daniel tenía algo, escúchame bien, hermano, que no tenía todo el mundo. Daniel tenía algo que resaltaba. Yo diría perfectamente, Daniel brillaba en medio de los que estaban. Y si usted recuerda, Dios nos dio esta palabra que el 2020 era el año de brillar con Jesús, era el año de brillar con Él. Y mucha gente decía: no, pues esa palabra fue desacertada, porque justo este fue el año de la pandemia, fue el año que todo como que se desbarató, salió mal. Pero yo les decía ahora, algo que debemos de tener muy en cuenta, es que en medio de la pandemia es cuando más debemos haber brillado. Es más, si usted prende una luz en medio de la oscuridad, se ilumina. Pero si usted ahorita prende una luz aquí que está tan iluminado, pues no se nota. Entonces, si uno va a brillar, ¿cómo debe estar el entorno? Oscuro. Normalmente para uno brillar, brilla en medio de la oscuridad, y eso fue lo que Dios nos permitió este año, en medio de una cruda pandemia dura, algo que nadie se esperaba, algo que le dañó los planes a todo mundo, porque aún a nosotros como iglesia teníamos muchos planes, campamentos, retiros, congresos, de todo, y Dios dijo: no es así. Así no va a ser este año, yo voy a hacer todo distinto. Pero a pesar de eso, los hijos de Dios brillamos en medio de eso, permanecimos fieles. Y yo le invito que ojalá usted sea de los que ha estado fiel, y si no lo ha estado, el simple hecho de que usted esté hoy aquí es que usted se determine que puede ser diferente.
que podemos brillar con la luz de Jesús, que podemos llevar un mensaje distinto a esta humanidad que está como un poco perdida o muy perdida, podríamos decir. Y entonces vamos a ver unas características que tuvo Daniel, que tuvo José, pero en especial son características que tiene una persona diferente. O sea, ¿qué será que debe caracterizar a alguien que es diferente? Y yo quiero que usted se quede con esta frase, recuerde bien esto: ser diferente está bien. Está bien ser diferente. Y qué bueno que usted, al terminar esta palabra y esta celebración, usted pueda determinarse y decir: yo quiero ser diferente. Yo ya no quiero andar haciendo las cosas porque los demás las hacen, porque los demás me dicen, porque veo que todo el mundo lo hace, sino que usted y yo podamos determinarnos a ser diferentes. La primera característica que tiene alguien diferente es que es excelente, o sea, tiene excelencia en su ser. Que si usted mira en Daniel 1:20, se los voy a leer rápidamente, dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, lo halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Mire que la palabra de Dios dice que Daniel no solo era mejor que los demás, sino que ¿cuántas veces mejor? 10 veces mejor. ¿Usted sabe que ser 10 veces mejor que alguien? O sea, eso es tener un nivel muy alto, hermano, de excelencia. ¿Y sabe cómo uno mide la excelencia? Es haciendo todo bien, haciendo todo con amor como para Dios. Dice Colosenses 3:23 que debemos de hacer todas las cosas como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de donde quiera que Dios lo haya puesto a usted, en el lugar que Dios lo tenga ahora, porque escúcheme bien esto, el lugar en el que usted está ahora no significa que es el lugar donde va a estar siempre. Porque muchos están en su lugar de transición, en su lugar de formación, en su lugar donde Dios quiere que brillen para exaltarlos. Muchos están ahí. Y si usted mira en ese momento, tal vez Daniel apenas había llegado, era un esclavo. Ese no era el lugar donde Dios lo iba a dejar, era el lugar de su proceso. Si usted mira a José cuando fue vendido como esclavo, ese no era el lugar donde Dios lo iba a dejar, ese era el lugar del proceso, sirviendo a Potifar. Después lo enviaron a la cárcel. Dios no lo tenía para estar en la cárcel, era el lugar para que él brillara. Y sabe algo, alguien que es excelente, alguien que es diferente, donde quiera que va, brilla. Donde quiera que va es excelente, donde quiera que va deja un buen testimonio, donde quiera que pasa deja algo bueno que decir. Y yo le pregunto, y no me conteste, sino contéstese a usted mismo: ¿será que los lugares donde Dios lo ha puesto a usted ha sido excelente? A tal punto que uno pudiera ir a preguntarle a ese jefe, a esa persona, en ese barrio, en esa cuadra, y la gente dijera: uy, no, como esa persona, ninguna. Era excelente en todo lo que hacía, tenía un hogar muy bonito, siempre impartía fe, siempre estaba alegre, gozoso. O tal vez uno diría: no, en mi cuadra ni que se vayan a asomar ni a preguntar, porque no van a decir nada bueno de mí. Porque a veces no somos excelentes. ¿Saben? Cuando Dios sopló vida sobre el ser humano, cuando lo creó, lo formó y dio vida, una de las cosas que Él transmitió de su ser, de su interior, de ser Dios, fue la excelencia. Es decir, usted y yo como hijos de Dios tenemos la capacidad de ser excelentes y de hacer las cosas bien. Pero Dios quiere que allí donde usted está, usted sea excelente. Mire, yo quiero que usted se vuelva un poquito a la vida de Daniel y se meta en la película. Imagínese usted que Daniel había sido secuestrado. Le habían matado su familia, le habían quitado su tierra. Él no les había dicho, era de la nobleza, ¿no? Era estrato 7, hermano. Daniel era de un alto nivel académico y económico y todo, y pasó a ser un esclavo. O sea, la vida le cambió de la noche a la mañana, literalmente. Así como a muchos nos ha cambiado la vida como de un momento a otro. A muchos la vida se nos quebró en un momento y uno ni cuenta se dio cuando pasó eso. A muchos la vida nos ha dado unas lecciones que no dice. Pero mire que a mí me sorprende tanto la actitud de Daniel y de José, porque aunque eran esclavos, fueron excelentes en lo que hacían. Usted y yo hubiésemos estado en esas circunstancias, uno diría: no, pues yo qué le voy a servir bien a mi opresor,
¿Qué le va a servir bien a estos babilonios que no son sino paganos, pecadores, idólatras? Uno diría, ¿yo qué voy a servir bien a alguien así? Pero mire que ellos no pensaron de esta manera. Ellos lo que vieron es que si Dios me puso aquí, yo donde quiera que esté voy a ser excelente. Hay gente que dice, no, pastora, pero es que usted era el jefe que me tocó, usted era el esposo que me tocó, usted era los hijos que me tocaron, uno que va a poder ser excelente. Ahí es donde uno realmente puede ser diferente, puede marcar la diferencia en lo que donde Dios lo ha puesto. Realmente, si uno mira, José no tenía por qué ser tan excelente si era un esclavo más, pero no, hermano, él se pulía, hacía todo bien. Yo me imagino a Potifar mirando a José diciendo, oye, pero este muchacho todo lo hace bien, todo lo hace bonito, si barre, barre bonito. Y entonces eso, dice que fue tal la admiración que ellos empezaron a soltarle las cosas y querían ponerlos a cargo de todo, porque era gente que realmente era excelente en todo lo que hacía. Quiero que en esta mañana tú mires que la excelencia no depende de a quién yo esté sirviendo. La excelencia no puede depender de para quién sea lo que hago. La excelencia tiene que depender de a quién yo sirvo. Y yo sirvo a Dios no solo en la iglesia, yo no solo sirvo a Dios en el grupo vida, yo sirvo a Dios en todo lugar donde esté. Por ahí una frase que dice que donde quiera que Dios te plante, florece. Y si tal vez Dios te puso en un desierto, ahí debes florecer, porque si Dios te puso ahí, ahí te va a hacer florecer. Si Dios te puso en medio de la tormenta, ahí te hará florecer. Si Dios te puso no sé dónde sea que tú estés, allí debes de ser excelente. Si usted está estudiando, usted debería ser el mejor estudiante de su colegio, de su universidad. Si usted está trabajando, usted debería ser el mejor trabajador. En su casa usted debería ser la mejor madre, la mejor esposa, el mejor esposo. En todo deberíamos de ser excelentes. No es que usted viera con quién es que yo vivo, no importa. Ellos no son los que tienen que ser excelentes. Debe de ser usted y yo. A eso nos llamó Dios y realmente eso es lo que hace que marque la diferencia. La segunda característica que les quiero contar hoy es que alguien que es diferente tiene principios innegociables. ¿Qué son principios innegociables? Es decir, que establecen cosas que no tienen vuelta atrás. Por ejemplo, en mi casa hay un principio, en mi familia. Es más, mis hijos lo tienen tan claro que en estos días les pusieron una tarea y ellos sabían qué responder perfectamente, porque en mi casa está prohibido decir mentiras. O sea, eso es un principio establecido. No se dicen mentiras en esta casa. Y entonces ya está allí establecido y obviamente ellos están en proceso de formación y hay veces que cuando hacen algunas embarradas les cuesta decir la verdad porque eso les puede generar un castigo o algo, pero nosotros les hemos enseñado, sin importar lo que la verdad acarree, uno nunca debe decir mentiras. Más bien debe de asumir las consecuencias de lo que ha hecho. O sea, la verdad es un principio, es solo como ponerles un ejemplo, pero usted en su vida debe tener principios innegociables. Principios como cuáles, como que yo no voy a ceder a la presión de mis amigos, a la presión del mundo, a la presión de las redes sociales. Las redes sociales nos quieren contaminar todo el tiempo y entonces uno va cayendo como en eso, en publicar, en hacer, en ver lo que todo el mundo ve. Entonces yo debo establecer principios, de qué tipo de música escucho. Eso es un principio. Yo debo establecer que no me voy a relacionar sentimental y emocionalmente con gente que me disminuya, con gente que me merme espiritualmente, con gente que no me lleve a crecer. Esos son principios que yo debo establecer. Y si usted mira, Daniel tenía principios porque él sabía que al llegar al Babilonia, a un lugar tan contaminado de pecado, él lo iban a intentar ensuciar con eso. Y él dijo, lo primero que dijo es, no me voy a contaminar con la comida del rey. O sea, él estableció principios. Daniel tenía otro principio muy importante de su vida, era el principio de la oración. Dice la Biblia que él oraba 3 veces al día, sin falla, 3 veces al día. Y entonces los enemigos, al verlo así, se crearon todo un plan maquiavélico, hermano, un plan del infierno. Crearon que solamente en un horario todos tenían que adorar a la estatua.
y que el que no lo hiciera sería tirado al foso de los leones. Hermano, Daniel tenía tan claros sus principios que a él no le importó si lo echaban al foso de los leones. En otra ocasión con los 3 amigos fue al horno del fuego. A él no le importó quién estaba encima, que era el reino. Él tenía un principio y él decía: al precio que sea, yo no voy a negociar mis principios. Yo sé quién he creído. Pero sabe, lastimosamente uno hoy ve cristianos negociando principios por no perder un amigo. Ay, es que vos sos vos, no sé qué, ¿por qué no tomás? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no vamos? No pasa nada. Y dicen: no, pues que si no voy o si no lo hago me quedo sin amigos. O me hacen la burla o me hacen… No. Y hoy en día hay gente que no defiende sus principios solo por no perder una amistad, solo por no quedar mal en su familia, solo por complacer la carne. Y hermano, estamos negociando los principios todo el tiempo. Y alguien que realmente es diferente no negocia principios, no cede a la presión, no se deja presionar ante lo que ya está establecido. Número 3, alguien que es diferente, escuche esto, es fiel en medio de la adversidad. Es fiel en medio de la adversidad. ¿Y por qué hago tanto la claridad en medio de la adversidad? Porque es muy fácil ser fiel, bueno, tampoco tan fácil, pero es más sencillo, digámoslo así, es más sencillo ser fiel a Dios y hacer las cosas bien cuando todo está bien. Cuando usted tiene el hogar que siempre soñó, cuando tiene el esposo y la esposa que quiso, cuando los hijos están súper bien, no, pues uno está súper agradecido y es como tan bueno y tan fácil serle fiel a Dios. Pero hermano, cuando todo sale mal, cuando usted nada le sale bien, cuando usted que emprende un negocio y quiebra, cuando intenta meter hojas de vida y no lo llaman a un empleo, cuando intenta una relación y no funciona, cuando ora por un esposo, unos hijos y nada, que ve el cambio, entonces uno dice: ¿aquí qué está pasando? Y ahí es donde Dios está esperando que usted y yo seamos fieles. Cuando las cosas no salen bien. Recuerde, ese puede ser su proceso de esclavo, esa puede ser su cárcel, ese puede ser el lugar donde Dios te está procesando para llevarte a otro nivel. Pero Dios necesita que ahí, en medio de la adversidad, tú seas fiel. En medio de la tentación, tú seas fiel. Recuerde cuando la esposa de Potifar era una mujer hermosa. Dice que era, obviamente esta gente siempre se conseguía las mujeres más hermosas del reino. Y dice que se enamoró porque José era bello de parecer. Y fue tanto lo que se enamoró que lo seducía día y noche. Día y noche. Yo me imagino a José: no voy a caer, yo tengo que ser fiel a mi Dios, fiel a mi amo. Pero fue tanto lo que esta mujer lo asedió un día, que dice la palabra que literalmente le quitó la ropa, hermano, y que José, en medio de su valentía, tuvo que salir corriendo. Y hoy le digo, es preferible que usted salga corriendo y deje botado lo que sea antes de fallarle a Dios, antes de fallarle a la gente que ha confiado en usted, antes de ser infiel. Y eso realmente es lo que Dios quiere, que en medio de la tentación usted sea fiel. Porque quiero decirle, van a llegar momentos de tentación, van a llegar momentos difíciles, van a llegar momentos de prueba. Y ahí es donde usted y yo tenemos que pararnos firme y serle fiel al Señor. Ahí es donde usted tiene que demostrar que usted es diferente. No, pero es que todos mis amigos hacen lo mismo, todos mis compañeros hacen lo mismo. En la casa hay muchachos que me dicen: es que hasta mis papás hacen eso, pero usted es diferente. Que es que ellos hablan así, pero usted es diferente. Y usted y yo no tenemos por qué ser como ellos, ni como el otro, ni como nadie. Si usted quiere ser como alguien, escúchame esto: sea como Jesús. Si usted quiere imitar a alguien, imite a Jesús. Pero Dios nos llamó a ser diferentes, a marcar la diferencia. Por eso es que Daniel resaltó tanto por encima de todos. Por eso es que José, donde llegaba, Dios lo ponía en lugares de honra, porque fue diferente, porque fue fiel, porque no cedió. Mire, yo les decía ahorita algo importante: usted debe aprender a ser fiel donde Dios lo ponga, allá en su trabajo, allá en su negocio. Uno en cualquier empleo, hermano, tiene la oportunidad de torcerse. En todo empleo, o al menos yo he tenido en los lugares donde Dios me puso, siempre llega alguien y: ve, no metas este papel y nos partimos eso por la mitad, ve, hagamos esto así. O sea, siempre hay la oportunidad de uno y uno mira y verdad, no hay forma de que se den cuenta. Y Satanás como que le maquilla todo y le arregla todo para que nadie se va a dar cuenta. Tranquilo, ¿quién?
Pero usted y yo sabemos que tenemos un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe. Y además de eso, la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Entonces, qué bueno que más bien usted y yo seamos íntegros, hermano. Seamos fieles al Señor. Usted puede estar pasando por la situación económica más dura, porque hay algo que siempre pasa cuando usted está en su peor momento económico. Ahí es donde llega la cascarita. Se lo digo por experiencia propia. Nosotros en una situación económica terrible, hermano, y a uno le llegaban unas cosas de poder hacer y ganar muy buen dinero y que nadie se diera cuenta. Y eso, hermano, eso quedaba ahí. Y uno le decía, vea, durante años todos han hecho lo mismo. Y yo, qué bueno, qué malo que ellos los hayan hecho. Yo no hago eso. Pero qué bueno que usted y yo podamos ser fieles en medio de toda la adversidad y de todo lo que nos presente a diario. Una persona que es diferente es una persona obediente. Cuarta característica, es obediente. Obediente a Dios primeramente. ¿Y cómo sé yo qué es lo que Dios quiere que yo haga, hermano? Hay que leer esta palabra. Esta Biblia que la gente dice, si usted la lee va a volver loco, es mentira. El que va a volver loco es Satanás de ver que usted está leyendo la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, usted entiende qué es lo que Dios quiere que usted haga. Cuando usted lee la Biblia, algo le es revelado a su interior, algo empieza a pasar, pero debemos de ser obedientes. Algo que aprendimos hace poco es que la obediencia es una forma de adoración. Es decir, cada que usted obedece a Dios, usted lo está adorando. Cada que usted obedece, por duro que sea lo que Dios le esté pidiendo ahí en su palabra y en todo, eso nos hace que Dios se sienta honrado. Y eso agrada a su corazón. Número 5, alguien diferente es alguien confiable. Es alguien confiable. Y claro, hermano, ¿sabe qué dice la palabra de José? Que en todo lo que José ponía su mano era prosperado. Dígame usted, si usted conoce a alguien así, usted por ejemplo, usted tiene un negocio, no, yo quiero que esa persona esté en mi negocio para que me lo prospere. Hay gente, hermano, que donde quiera que va Dios lo prospera. Ponen un negocio, se multiplica. Abren un grupo vida, crece. Hacen cualquier cosa, eso crece, se multiplica. Es decir, hay una bendición de Dios ahí. En todo lo que hacen, hermano, siembra una mata y crece. Se pone bonita, se pone hermosa. ¿Por qué? Porque hay gracia de Dios, hay un toque de Dios, hay excelencia. Hay todas esas características que tiene alguien diferente. Pero si usted determina no ser diferente, sino seguir siendo igual a todos los demás, sencillamente usted no será una persona confiable. ¿Por qué? Porque de lo mismo hay mucho. Qué bueno que usted sea de los que diga, yo voy a sobresalir y yo voy a ser diferente. Yo voy a tener relaciones que glorifiquen a Dios, que honren a Dios. No es que todo el mundo lo hace, hoy en día todo el mundo tiene sexo antes del matrimonio, entonces hay que hacerlo. No, ¿y por qué? Yo puedo ser diferente, yo puedo marcar la diferencia, yo puedo marcar algo distinto y está bien. Recuerde, vale la pena ser diferente y eso está bien. Y por último, alguien diferente o las personas diferentes son cumplidores de propósito o son personas que cumplen propósitos en la tierra. Yo les decía a los muchachos el viernes en el grupo Vida que todos fuimos diseñados con un propósito, todos, absolutamente todos. Cuando Dios sopló vida te dio un propósito. Y qué bueno que usted invirtiera su vida entera en descubrir cuál es el propósito con el que Dios lo diseñó. Si usted mira la vida de Daniel, a pesar de que él pasó de ser un esclavo, Dios lo levantó de una manera tan impresionante que terminó siendo el asesor de los reyes. Porque no fue solo de uno. Por su lado pasó Nabucodonosor, pasó Belsasar, pasó el rey Darío y pasó el rey Ciro. Fue el asesor de los reyes, hermano. Es decir, caían, subían reyes y Daniel siempre tuvo su lugar de privilegio. Cumplió su propósito, hermano. Cualquiera hubiera dicho cuando fue deportado, secuestrado, hasta aquí llegó mi vida. Eso diría cualquiera. Se me acabó todo, se me acabó el reinado, se me acabó todo, pero al contrario, ahí cuando todo parece acabado es cuando Dios empieza un propósito. Ahí cuando tú ves que ya nada tiene sentido, ahí es donde Dios nace y siembra un gran propósito. Y qué bueno que tú trabajes, seas diferente, seas excelente, seas obediente, tengas unos principios tan innegociables que Dios pueda cumplir ese propósito contigo. Daniel tuvo la oportunidad, hermano, que tal vez usted y yo tal vez nunca tengamos, de predicarle a los reyes de esos países.
Y no solo de predicarles, sino que muchos de ellos, como el rey Nabucodonosor, terminó reconociendo que Jehová era Dios. Y cada que Dios usaba a Daniel, el rey decía: el Dios tuyo, Daniel, el Dios al que tú sirves. En otras palabras, Daniel siempre dejó el nombre de Dios en alto. Y a eso es que Dios nos ha mandado a usted y a mí. José, ¿qué pasó con José? Cumplió su propósito. Dios le dio los sueños cuando era joven, adolescente, y yo creo que él, mientras estaba siendo un esclavo, mientras estaba en la cárcel, yo creo que José pensaría: ¿será que nunca se va a cumplir ese sueño? Pero a pesar de eso, él fue fiel, él fue firme, él no negoció, él siguió siendo allí uno con Dios, y Dios lo levantó hasta ser el segundo después de Faraón. Fue el gobernador. ¿Y sabe cuál fue el gran propósito? Él pudo salvar a todo el pueblo de Israel, a su familia, de la hambruna, gracias a que cumplió su propósito. Yo les invito a que ustedes hoy, a través de esta palabra, se determinen a ser diferentes, aún en medio de la adversidad. Yo sé que muchos están pasando aquí por momentos duros, difíciles, por momentos de presión, por momentos de tentación. Muchos están pasando por que tiran la toalla, están que ya no dan más, pero hoy Dios viene a decirte que Él va a cumplir el propósito en tu vida. Porque algo que Dios hace con sus hijos, con los que son excelentes, con los que son diferentes, es que Dios los respalda donde quiera que vayan. Dios está ahí. Dios estuvo con Daniel en el foso de los leones. Dios estuvo con Daniel cuando estaba siendo deportado. Dios estuvo con Daniel cuando subió al trono, cuando estuvo cerca al trono al lado del rey. Ahí, en las buenas, en las malas, Dios siempre estuvo con él. Dios estuvo con José en la cisterna. Dios estuvo con José cuando estaba con Potifar. Dios estuvo con José cuando estuvo en la cárcel. Y Dios estuvo con José cuando estuvo al lado del faraón. Ese es el Dios al que usted y yo servimos. Ese es el Dios al que yo invito a las personas que aún no lo han aceptado. A ese Dios es al que nosotros buscamos. A un Dios que a veces necesita procesarnos, pero para darnos más, para perfeccionarnos y poder recibir lo que Él tiene para nuestra vida. Aquí termino diciéndoles lo que desde el principio les inicié diciendo: ser diferente está bien. Vale la pena ser diferente. Vale la pena hacer un esfuerzo adicional, vale la pena ser excelentes, vale la pena tener principios, vale la pena ser fiel en medio de la adversidad, vale la pena ser obediente, porque serás confiable y finalmente cumplirás el propósito con el que Dios te diseñó.